La Cátedra Virtual Autónoma de Filosofía Política les da la bienvenida a la Escuelita Básica de Filosofía. La Escuelita Básica surge porque consideramos que la filosofía es patrimonio de la humanidad y todos y todas podemos filosofar, por lo que hablar de filosofía no es el privilegio de unos cuantos. Además, todos y todas podemos y debemos aprender a hablar coherentemente sobre política. De ahí que hemos creado un espacio en nuestro proyecto de divulgación, el diario Más allá de la cortina, en el cual estaremos compartiendo videos con explicaciones básicas sobre conceptos importantes para hablar coherentemente sobre política. El día de hoy les vamos a hablar sobre tres conceptos que es importante diferenciar cuando sostenemos discusiones sobre la política costarricense, la política latinoamericana o la política mundial. Estos conceptos son el conservadurismo, el socialismo liberal y el neoliberalismo. El conservadurismo es una tendencia política que considera que existe una tradición histórica que justifica que un grupo de personas tienen más privilegios que el resto de las personas que habitan en un mismo país. Generalmente se justifican tres argumentos. Uno, que son familias de linaje o que tienen un determinado apellido y que por ese apellido merecen tener más derechos. El otro es que son las familias más adineradas del país y el último es que son las familias más virtuosas, las que pretendidamente tienen más conocimiento. En cualquier caso, el Estado debe garantizarles derechos exclusivos a estas familias y priorizar la protección de sus empresas por encima de los derechos de los demás sectores populares y por encima de las pretensiones de otras empresas extranjeras. Además, el conservadurismo busca consolidar un nacionalismo basado en principios tradicionales que justifican este orden, ¿verdad? Y esta estructura donde unas cuantas familias son las que poseen más derechos y el resto de la población no, y también en principios religiosos. El socialismo liberal es otra tendencia política, de acuerdo con la cual el mercado o el comercio es una garantía de libertad para los individuos y genera riqueza. Pero al mismo tiempo, el mercado o el comercio como tal genera desigualdades e injusticias. Por eso el Estado debe intervenir en la economía y obtener mediante impuestos una parte de la riqueza para generar determinados programas de reformas sociales que garanticen la justicia y reviertan las desigualdades que generan las relaciones comerciales. Este pensamiento es una de las corrientes que motivará la creación de los estados social de derecho. En Costa Rica, por ejemplo, participará, conjunto con otros pensamientos, en la creación y consolidación de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Nacional de Seguros, la Banca Nacional y las universidades públicas. Este pensamiento también puede ser considerado como el socialdemócrata, el pensamiento socialdemócrata, pero de las décadas de 1960 y 1970 en Costa Rica. Posteriormente, la misma gente que se llama socialdemócrata adquiere otras ideologías a pesar de seguir llamándose socialdemócrata. Estas instituciones garantizan la calidad de vida de los sectores populares al brindarles acceso a la satisfacción de necesidades básicas, como por ejemplo en el ámbito de la salud, con incapacidades, con pensiones dignas, acceso a la electricidad, acceso a las telecomunicaciones, acceso al agua, a los seguros, ahorros y préstamos solidarios y educación en general. Desde una perspectiva totalmente contraria, el neoliberalismo considera que el Estado, si interviene en la economía, violenta los derechos de los individuos. Entonces el Estado no debe imponer nada a los individuos, porque el mercado es capaz de regularse solo a partir de las leyes de la oferta y la demanda. ¿Cuáles son estas leyes? Esto implica que el mercado va a definir los precios. ¿Por qué? Porque nos dirá que si un mismo producto ofrece, tiene una amplia oferta y una menor demanda, entonces el precio será menor. Y si tiene una mayor demanda y una menor oferta, o sea que hay menos disponibilidad de una determinada mercancía en el mercado, el precio será mayor.
que eso va a ser lo que va a regular la economía y garantizar la libertad del individuo. O sea, el Estado no debe imponer mediante impuestos regulaciones a las actividades comerciales de los individuos, porque los individuos sabrán, ejerciendo su libertad, si quieren ayudar o no a las demás personas. O sea, las injusticias del mercado son efectos colaterales y los individuos son quienes deciden si ayudan o no a las demás personas, no es el Estado. De ahí que este tipo de políticas se haya encargado de llenar de corrupción las instituciones públicas para irlas desmantelando poco a poco y privatizarlas, porque pretende privatizarlas porque considera que el Estado está interviniendo en la economía y que sectores como la educación, la salud, los seguros, las telecomunicaciones deben formar parte del sector privado, o sea, son actividades que lucran y que están diseñadas para que las empresas nacionales y transnacionales puedan generar más riqueza. No, a esta tendencia no le importa entonces lo que son los derechos laborales, incluso la defensa de los derechos humanos de los sectores populares, porque es el mercado el que regula las actividades, no son las instituciones como tales, sino el mercado. En Costa Rica, estas políticas conservadoras y neoliberales están representadas principalmente en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la UCAEF, que promueve la privatización y la pauperización o el deterioro de los derechos laborales de las personas, los derechos de los sectores populares.